Gracias, Ana. Y estamos con Gonzalo Semilla, licenciado en Economía, economista jefe del CREVA. Hola, Gonzalo. ¿Cómo estamos? Bueno, no sé si decirte bien porque realmente Preocupados. más que preocupados. El dólar, imparable, ¿tiene techo? Es bastante difícil poder establecer un techo. Ayer me hacían una entrevista y me preguntaban justamente esto. Yo consideraba que no tenía techo, Ajá. eh, creo que no lo tiene. Digamos, decir esto cuesta a la audiencia decir que no tiene techo. Pero evidentemente los ha demostrado en los últimos 2 días. 16% de evaluación es Sí. algo impresionante. Casi 100% de evaluación desde el principio de año. Estaba anotando yo el 2 de enero, el dólar estaba a 18,76. Bien, bueno, pasamos entonces. Ahora, hubo declaraciones políticas. Esta mañana Marcos Peña dijo, no estamos ante un fracaso económico. Ayer por la tarde Duhovne, el Banco Central, va a actuar para reducir la volatilidad. Y en primer término el que habló fue el presidente de la Nación, Correcto. diciendo, bueno, el dinero para cumplir el programa económico, el Fondo Monetario lo Sí, va a sí, va a girar. estar disponible. Va a estar disponible. Bueno, evidentemente las tres declaraciones no surtieron efecto. Ninguna de ellas porque posterior a cada intervención de ellos el dólar se movió. Saltó, Es decir, es exacto. como en algunos medios dicen, bueno, mejor que se callen y que no hablen. Ajá. Otros yo te diría que no es tan así. Es importante la comunicación desde los niveles, pero yo te diría más desde un Banco Central o un Ministerio de Economía, pero no decir que no hay corrida bancaria o no hay... No, pero el gobierno jugó una carta fuerte porque salió ahora el presidente, fue el El primero que lo presidente lo hizo. tendrían que haber cuidado, a mi gusto, porque habló 120 segundos y dijo algo que el Fondo Monetario no lo confirmó inmediatamente. Ajá. El Fondo Monetario después, con el correr de las horas, lo que dijo fue, vamos a analizar la cuestión financiera y Sí. veremos. Y lo que el presidente pretendía es que los desembolsos del año próximo los tenga disponible para asegurar lo que es el 2019, Sí. la cuestión financiera. Pero en definitiva, quiso traer tranquilidad y no ocurrió. Lo Ajá. mismo pasó con Duhovne y con Peña. Digamos, lo que el mercado pretende, el mercado digamos, toma decisiones en función de datos duros, Sí. de datos técnicos, y ninguno de los tres lo dijo. No pretendamos para que el presidente lo diga, pero sí necesitamos un técnico que nos demuestre, que nos explique qué se necesita, cuándo se necesita, cómo se va a cubrir las necesidades el año que viene. Un plan un poquito más a mediano plazo. La Claro. cuestión cuál es, que estamos muy incendiados y la Ajá. urgencia, lo que hace el humo que está Sí. generando este incendio, Sí. no nos deja ver un poquito más allá. Estamos viendo a minuto y eso la verdad que es Claro, preocupante. en algún momento se habló del doble 32, Sí. 32% de inflación, dólar en valor 32. Después saltamos al doble 35. Bueno, el dólar pega, impacta en la inflación. Correcto. ¿Y entonces qué inflación vamos a tener? Bueno, a ver, O sea, agosto algunos fíjate, decían pero 4%. fíjate que incluso yo he dicho 30-30, 32-32, Sí, 35-35. Digamos, lo que se está comentando es que la inflación y el tipo de cambio van de la mano. Si es ajá, 37-37, algunos estiman 40. Realmente la devaluación impacta en los precios, ya sí, está claro, confirmado, lo hemos sí. venido hablando. Julio había sido un mes que había caído un 5% de la cotización, pero agosto fue tan bravo como mayo y se va a trasladar, no hay dudas. Obviamente la demanda de los consumidores es el que traba y es el que decide cuánto más se va a trasladar, en qué sentido, porque ya no vamos a poder comprar lo que Claro. comprábamos. Enseguida seguimos hablando, Gonzalo, porque ahora Anabela está en contacto con otro economista. Sí, estamos desde Capital Federal conectados con el economista Jorge Pasi. ¿Qué tal? Buenos días, Pasi. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Anabela? ¿Cómo te va? ¿Qué opina de todo esto? Lo de Marcos Peña finalmente no trajo tranquilidad. Ah, bueno, pues a mí me parece que lo de Marcos Peña fue otro error comunicacional del gobierno, en el sentido que no se dan cuenta que hay que cambiar el guión. Digo, eso que sirvió a lo largo de los 2 primeros años, hoy claramente tiene que ser modificado porque estamos frente a una brutal eh, pérdida de confianza y una incertidumbre altísima. Esto no se arregla de esa manera. Yo veo que esto puede eh, detenerse de dos maneras y el gobierno tiene que pensar que una es más gravosa que la otra y actuar en consecuencia. ¿El dólar tiene techo, Pasi? Y acá un colega suyo cree que no, que en un principio podía ser, pero bueno, va en escalada, ¿no? Bueno, el dólar está más caro porque los activos de riesgo argentinos y los papeles emitidos
por el gobierno y los papeles de las empresas, las acciones de las empresas, están bajando. Es decir, la gente está saliendo de tener activos argentinos y lo que hace entonces es venderlos. Cuando los vende, estos bajan de precio y compra dólares, y al aumentar la demanda sube el precio del dólar. Esto ya lo hemos vivido. Esto para de dos maneras. Una es que sube tanto el dólar y los activos están más baratos que en un momento algunos inversores, los que tienen menor aversión al riesgo, se dan cuenta que la inversión en Argentina es una ganga y empiezan a comprar, y cuando empiezan a comprar sube el precio de los activos argentinos y se desprenden de dólares, que empieza a bajar. El problema con esta solución es que es extraordinariamente gravosa en términos sociales, porque la recesión induce una caída, la devaluación induce una caída muy fuerte del salario real. Tampoco es que nunca lo hayamos visto. De esta manera empezó a revertirse en algún punto entre mediados y fines del 2002 la presión en los papeles argentinos. Y la otra es que el gobierno dio una señal para recomponer la confianza que exceda su propio marco de acción, teniendo en cuenta que puede hacer un acuerdo, no estoy diciendo de precios y salarios, que es una cosa que debería haber hecho en su momento, coordinar las expectativas, pero ahora es inimposible. Sí puede con la decisión política. Tiene aliados claramente los gobernadores de todas las provincias, pero sobre todo los de las economías, los gobernadores peronistas tienen incentivo para que esto no se espiralice, porque los problemas de gobernabilidad les pega también a ellos, y por otra parte están en una situación financiera que paradójicamente es menos rígida que la que tiene el gobierno nacional. Si hiciera una cosa así, y porque no va a alcanzar con tener más dólares en el Banco Central, básicamente porque los dólares que le presta el fondo no los va a usar el gobierno. El gobierno tiene un acuerdo de reserva porque el fondo le dijo, bueno, yo fuga de capitales no te voy a financiar. En consecuencia, mis dólares para sostener el tipo de cambio bajo no voy a poder, no te lo voy a permitir. Entonces, el anuncio de que iba a disponer de dólares para el 2019 no tuvo el efecto que se esperaba, y los papeles argentinos siguieron cayendo. Daniel, a ver si podemos compartir esto con otro economista que acá nos acompaña en el piso, porque la gran pregunta es, bueno, para ambos, ¿no? No sé si lo compartís. ¿Cuándo esto llega a las góndolas, no? Claro. Porque a todos nos preocupa, como no somos grandes inversores ninguno, cómo se traduce esto con nuestro salario y cuando vayamos al supermercado o a pagar las cuentas. Sí, sí. Bueno, Gonzalo, vos algo mencionabas, ¿no? Respecto del impacto que tiene toda esta situación con el dólar que no tiene techo en el salario y en la inflación, ¿no? No, claramente. En el poder adquisitivo de la gente. Claramente ya llegó, ya impactó. Cuando se va a trasladar a precios viene ocurriendo desde mayo. Sí. Eso no nos olvidemos. Lo vemos en forma continua y nosotros decíamos, bueno, no sabemos con cuánta velocidad una devaluación se traslada a precio, pero sí está ocurriendo, y lo que yo vengo mencionando es que todavía no terminó. Y lo más complejo es que después, atrás de lo que yo vengo diciendo, fue junio y ahora es agosto con más devaluaciones. Entonces eso va a ser más que preocupante. Y hay un tema, ¿no? Que es que el banco decidió, para tratar de contener la corrida, subir la tasa de referencia al 60%. Bueno, que es otro disparate. Bueno, ¿no? lo que hace el Banco Central es ya estuvimos en 60%. Sube 60%, después la relaja, estuvimos en 45%, vuelve a subir. Entonces, en 2 meses sube y baja permanentemente. Entonces, esa es la cuestión. Quizás ¿Tienta esto a la gente a quedarse con el peso o no? Bueno, es una posibilidad. Vos pensá que la gente que tiene inversión en Levax, que se tienen que ir desarmando y está bien que eso ocurra, también se traslada esa tasa a las Levax, con lo cual es un buen aliciente a que yo me quede. O a que yo mantenga la plata en depósitos. Digamos, con una inflación del 38 o 35, tener una tasa del 60, yo me quedaría. Digamos, es un aliciente, es un incentivo, pero claramente en función de lo que vos decís, si con 45 restringe todo tipo de crédito productivo, con 60 destruye, pero realmente impacta, y salario real evidentemente se ve muy atrasado, porque teníamos unas paritarias al 15, se lograron destrabar, el sector bancario logró destrabarlo al 28, y ahora...
Claro, yo le quería preguntar a Jorge Pazzi, Sí. porque hoy los industriales decían concretamente, falta un plan económico específico que incluya al sector productivo y con esta tasa del 60% es inviable. Jorge, ¿cuál es tu opinión? Sí, primero no sé quién es supongo que es Gonzalo Semilla, Sí, pero sí, Sí, Gonzalo, sí. sí. bueno, aprovecho para mandar, ¿qué tal Gonzalo? Te mando un abrazo. Un abrazo muy grande, Jorge. Pero sí, yo estoy de acuerdo con Gonzalo. Lo que digo es que hay que, porque ayer escuchaba en una radio de Bahía que decían, bueno, se evaluó ayer 8%, esto significa que tu poder adquisitivo cayó 8%. Bueno, eso no es exactamente así, hay que ser un poco más prudente. Cayó tu poder adquisitivo claramente por lo que explicaba Gonzalo, pero eso que los economistas, que le ponemos nombres difíciles a las cosas, llamamos pass-through, que es lo que va de la devaluación a precios, para este periodista era igual a 1, y en realidad eso no va a poder ser ya porque en algún momento los empresarios comprimen la rentabilidad porque si no se queda sin demanda, claramente. La gente deja de comprar determinados productos. Ahora, esto, lo que coincido con Gonzalo, es que los impactos de todo esto en la economía real todavía no lo hemos visto. O por lo menos no lo hemos visto en toda su magnitud. Claramente los estudios de pobreza hasta junio marcaban cifras, si mostraban cifras que no eran todavía tan graves. Sin duda que cuando se vuelva a relevar la pobreza sobre fin de año, va a mostrar cifras Claro. mucho peores que las que vimos hasta mitad de año como consecuencia de esto que pasó. Por eso digo, si el gobierno no hace, y vos, Daniel, acabás de decir el otro punto, el gobierno tiene que hacer dos cosas. Mostrar que hay un acuerdo con la oposición, Sí. básicamente con los gobernadores, y anunciar un plan de crecimiento que sea consistente con las restricciones del acuerdo que tiene con el fondo, pero sí hacia dónde va y qué medidas va a tomar. La idea de que hay que esperar, que aparentemente es el eslogan que impulsa las decisiones del gobierno, bueno, no va más. Es lo que yo decía antes, el gobierno tiene que entender que cambió el guión, que el guión que siguió hasta ahora no lo puede seguir utilizando, y que el nuevo guión tiene que incluir algunos anuncios, además de una señal de gobernabilidad, por ejemplo, con los gobernadores y los principales dirigentes del peronismo local. Bueno, vamos a ver la cotización del dólar. ¿Cuál es la cotización? A esta hora hablamos de la cotización que está en la pizarra del Banco Nación, que es la cotización siempre más baja del mercado, ¿no? Ahí está. 38,40 para la compra, 39,60 para la venta. Un dólar que en algunos bancos de Bahía Blanca, también en la City porteña, pero llegó a pasar largamente los 40 pesos. Sí, antes a las 11:30 estaba 38,60, es verdad. Jorge Pazzi, muchas gracias, muy amable por atendernos. Sabemos que no está en la ciudad y le agradecemos este contacto. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por llamarme. Un gran abrazo. Gracias. Saludos. y queremos hablar con Gonzalo Semilla, la última conclusión, es decir, aquí de fondo hay un tema económico, pero también político, porque Jorge hablaba de incluir también a los gobernadores del peronismo para tratar de aunar criterios respecto de cuál es el plan, cuál es el rumbo. Digamos, Cambiemos quiere hacer todo solo y Ajá. no ha podido, y tiene que empezar a contemplar a la oposición. Entonces tiene que empezar a negociar, hasta incluso quizás incorporar a algún hombre de la oposición para poder calmar al mercado, dar mayor confiabilidad. Es la única vía que le estamos viendo. Vos lees en los medios y escuchás, ya se le agotaron los recursos internamente, incluso si uno piensa en algún recambio en alguna de las figuras, prácticamente no tiene. Hasta incluso se mencionaba Labaña, y Labaña es de la oposición, digamos. Uno ya debería abrir el juego, dado que no lo pudo resolver, dado que asistió al fondo y después de 2 meses de estar firmado no están dando resultados. Entonces me parece... Pero incluso algunos los necesita para el tema del presupuesto. Bueno, por Si supuesto. no abre el juego con si el no abrís presupuesto... el juego, el presupuesto no se aprueba. Claro. Y el presupuesto se tiene que aprobar el mes que viene. Sí. Y no se sabe qué hay dentro de los números que está ahí, porque ni siquiera lo están compartiendo.
Entonces me parece que es clave sumar a la oposición algunos interlocutores importantes de algunas provincias para que haya consenso en este sentido. Una última pregunta. El Fondo Monetario estableció metas de inflación, se hablaba de un 32%, ¿dónde quedó esa meta? Metas fiscales, es decir, cuánto te podés exceder en el rojo este año y el año que viene concretamente, pero no estableció una meta para el dólar. Eso quiere decir que al fondo le importa poco, que tiene que ir libre el dólar, que le importa poco cuál es el futuro del dólar. Lo que pasa es que cuando esto se venía hablando, el dólar estaría en 25 pesos aproximadamente. Tendríamos que hacer un poco de memoria porque en estos 2 meses parecen 5 años y cambió muchísimo el valor del dólar, pero me parece que cuando se comenzaron las negociaciones estaban en un 25 y el fondo dijo, bueno, estaría interesante que el dólar suba un poco más, que sea más competitivo, que empieces a incentivar las exportaciones, que las importaciones se reduzcan, así ese déficit comercial que tenés tendería a cero, digamos, no en lo inmediato, entonces no se metió en eso. Pero sí en lo que fue la inflación, porque la inflación tiene problemas sociales internos muy grandes. Entonces dijo del 32 que ya no la estamos cumpliendo, lo que es el déficit primario fiscal lo estaríamos sobrecumpliendo y en ese sentido, bueno, estamos sobrecumpliendo esta meta, esta no. ¿Cuánto podemos relajarla? Porque si no el fondo no desembolsa. Si no, en la primera revisión no pasar los resultados, no desembolsa. No te envía la plata. Y no solo no estamos pasando la primera revisión, sino estamos pidiendo disponibilidad. Gonzalo, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Licenciado en Economía, Gonzalo Semilla, ahora Anabela. Sí, nosotros vamos a hacer la pausa y para los que les gusta el calorcito tampoco son buenas noticias.